El último punto es, como siempre, la frase de la semana. Que esta semana es una... Joder, es de vuestro presidente. Bueno, no es vuestro presidente, pero pudo haber coincidido que fuera vuestro presidente. Le podéis haber votado si También. hubiese coincidido. ¿Qué dice? Entre la mafia y el Estado prefiero la mafia. La mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente, la mafia compite. Eso de no miente, bueno, eso ahí se columpia un poco Es porque este hombre es polémica. muy exagerado. Hablamos de Milei, por supuesto. Pero sí, la mafia compite, la mafia, bueno, no sé si cumple, la verdad que es un poco así, pero sí, sobre todo tiene códigos y sobre todo compite. Sobre todo necesita hacer las cosas bien y siempre anda con un ojo, ¿no? Sabe que se le puede revolver cualquiera. Al mafioso le ves la cara, al mafioso sabes quién es. Si te hace la vida imposible, le puedes pegar un tiro en la cara tranquilamente cuando se acerque a extorsionarte o lo que sea. Y una cosa que siempre vende la mafia, no todas, pero muchas, es seguridad. Y no le queda más cojones que, que darte la seguridad porque le puedes pagar a otro mafioso. Nunca se sabe, ¿no? Te puede venir el otro y te dice, no, no, Competencia. claro, competencia, oye, ¿no? ¿Qué tal? O mira, me dedico a pasarle información al de ahí al lado, le dice Santi Manzanaro, a la mafia le pagas si no te molesta. Es tal cual, es tal cual. Y bueno, tampoco es por idealizar la mafia, ¿eh? Pero, pero Tenemos bueno, muchas frases ahora en la cabeza. claro, claro, a ver, si hay que compararlo con el Estado en ciertas cosas, sin duda está bastante mejor. Lucas, dime tú, ¿qué prefieres? ¿Al Gapone, que traía los licores cuando el Los Estado no le licores. dejaba, o prefieres al Estado? A ver, es una pregunta como muy entre los dos. Sí, es Hay, complicada, hay ¿eh? una No hay pequeña... respuesta buena, creo, aquí, ¿eh? claro, no hay respuesta buena ni cómoda. A ver, fíjate lo que es el tema de la mafia. La mafia, la ilegalidad no deja de cubrir, no deja de ser una empresa que identifica una necesidad y que busca competir y suplirla. Fíjate lo que fue ahora que estabas hablando de Al Capone, lo primero que me vino es la ley seca. En Claro, la ley seca él identificó eso y dijo, bueno, me meto aquí en el licor y le daba algo que buscaba la gente, que era el alcohol. Ahora, definitivamente, después tenés la masacre de San Valentín, o sea, tenía unos métodos que no eran simpáticos. Y países que han sufrido lo que es el ataque de la mafia no es para nada simpático. Después, por otro lado, el Estado, y la verdad que el Estado depende de qué Estado hablemos. A veces sí. cuando, por eso digo, en estas dicotomías de elegir es muy difícil. Pero es verdad que la mafia no deja de ser una empresa privada, con sus incentivos, con sus ideas de competir, malas dentro de la ilegalidad. No, no creo que haya una mafia buena, pero es verdad que tiene unos códigos más claros. O sea, tiene una idea que puedes estar de acuerdo o no. Como leí en algún lado que decía, yo la verdad que me gusta cómo expresa en esto de X que habíamos visto antes de Gabriel del video, decía, me gusta cómo la claridad en lo que lo expresa, pero no estoy de acuerdo. Sí, Y eso me parece genial. O sea, la mafia tiene un objetivo claro, tiene una estructura clara, tiene unos códigos claros y compite. Ahora, puedes estar de acuerdo o no. Ahora, el Estado, que luego te pintan ese dibujo del Estado, no deja de ser de un grupo que lo que hablábamos antes trata de acomodarse y venderse y decirte yo soy lo bueno, yo soy la democracia, ¿no? Y no termina de ser un grupo que está buscando gestionar su poder, donde después te venden que, como pasan en algunos lados, te cortan una pierna y luego te regalan la muleta. exacto. Max, ¿tú qué opinas? Bueno, yo sé, hacía siempre la pregunta, o no sé, en una época hacía bastante, a los socialistas y a los que venían ahí con la idea del Estado y demás, y le preguntaba cuál es la diferencia entre la mafia y el Estado. Y nadie podía responderla, o sea, no había diferencia. No, no O hay. sea, es exactamente igual.
Lo único que yo podría rescatar es que en la mafia al menos tiene una estructura, digamos, que es más meritocrática que el Estado. Mm, Porque fíjate, el que es el mayor, el capo, digamos, el capo ahí que está arriba de la mafia, mm, es el que ha logrado sobrevivir a todos los tipos de atentados, a todos los tipos de trampas, ha podido, digamos, acordar con sus aliados y estratégicos y demás, afianzar a sus aliados mm. y demás en una situación muy complicada, donde prácticamente la errás y te mata. Sí. En cambio, en el Estado, pues te- elegimos gente que ni siquiera conocemos, Sí, elegimos a y ni los siquiera tiene mafiosos. Sí. ni siquiera tiene el mérito, digamos, de estar ahí. O sea, ni siquiera tiene por qué llega ahí, ¿entendés? O Mm. sea, a veces ni siquiera es porque era el más listo, digamos, o sea, era el lápiz más afilado, simplemente porque o tenía más carisma, o porque era una cara bonita, o porque, no sé, te digo así las cosas, justo no había ninguno. Es Todo lo más, demás eran fíjate, peor. fíjate, los propios extorsionados por la mafia del Estado son los que defienden a los propios mafiosos y Ah, eso justifican que sí. haya mafiosos. Sí, 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 sí. Eso es un problema de un síndrome de Estocolmo brutal. Absoluto. O sea, absoluto, absoluto. Otra diferencia que estaba pensando con lo que decía Max y me trajo a la memoria una frase que no me puedo acordar de quién era, que particularmente la diferencia que tiene es que el Estado posee el monopolio de la violencia. O sea, Sí, tiene la Max legítima Weber. violencia mientras que la mafia no. Mm, Es exactamente. No recordaba Sí. bien el nombre. Weber. Y decía que precisamente es eso. Yo creo que la gran diferencia que presenta con respecto a las mafias es que tiene monopolio de la violencia. Hmm. También hay otra Ellos cosa que hace la tienen. mafia, que es que distribuye generalmente para ganar dinero, suele encargarse de cosas que te prohíbe el Estado. O sea, no Total. quieres drogas, el Estado te las prohíbe, la mafia te las consigue. Quieres no sé Si qué, fuese legal, se tal. acaba el negocio. Exacto. Y te va sacando negocios por ahí, que tú no tienes por qué comprarles tampoco. Pero tampoco te roban directamente el dinero con la excusa de no sé qué. O sea, no. La mafia Ojo que a va muy veces clara, va muy clara. la Hmm. mafia ha llegado a crear negocios legales. Los casinos, lo que es Las Sí. Vegas, Mm. nace por un grupo de mafiosos que lo crean Para lavar dinero. y Claro. sí, para lavar dinero, pero también empieza a generar ganancias Hasta que empezó a generar esos ganancias. casinos. Era para lavar Sí. hasta que empezó a generar. Sí. Sí, sí, o sea, le generó ganancias. Las Vegas y los casinos terminaron generándole ganancias a los mafiosos, al punto de que habían jefes mafiosos, o sea, que se apropiaban de Las Vegas. O sea, era como una cosa. Hay una película incluso que actúa De Niro y el otro que siempre Casino. tiene siempre Sí. actúa Sí. Y Sharon de Stone puede mafioso. ser, sí. Y Charles Stone, sí, Sí. sí, que es Casino Y justamente la Casino, película. sí. Sí. Y bueno, habla mucho de ese tema, de cómo desarrollan Las Vegas, Mm. la mafia misma, o sea, primero invierte en Mm. esos casinos pensando que iban a ser un lavadero de dinero simplemente, y de repente los casinos empiezan a generar dinero y al fin y al Claro. cabo se vuelve un negocio rentable. O sea, incluso la mafia puede generar negocios rentables, Sí. cosa que el Estado es muy raro que lo genere. Noruega y pocos más. Sí, Eh, sí. hay un. Claro, y hay una cosa. Ay, se me ha ido de la cabeza. Ah, bueno, sí. Que la mafia al final, no, al fin y al cabo, no deja de ser más que una empresa. O sea, es una empresa que quiere ganar dinero, solo que utiliza los métodos, pues obviamente, que conocemos. No. A ver, luego hay de todo. Tampoco, como decía Lucas al principio, no se trata tampoco aquí de decir que qué bonito es la mafia, ojalá tuviéramos Ah. mafias, ¿sabes? No, no, tampoco es eso. Claro. Más Que mafia, nadie menos entienda Estado. aquí nada No, de no, no, no. eso. Estamos hablando porque, claro, luego uno se va a las mafias mexicanas y estamos hablando de otras cosas. Ah, Ahí ya no es ah. Al Capone pasando whisky de contrabando, ahí ya es otra historia. Claro, hay Pasamos mafia.
pasamos de anarcocapitalismo a Claro, narcomafiasismo. claro. O Colombia, ¿no? Que hay mafias que se. Los Ahora menos. narcoestados, Claro, ¿no? narcoestados, exacto. Pero bueno, todas estas guerrillas y demás que se dedicaban que estoy pensando ahora, a medida que estoy hablando, me está viniendo la idea. Que se dedican a secuestrar a gente, pero pero que al fin y al cabo parece mentira, pero al final es lo mismo que hace. No es lo mismo que ha hecho. Digo Ucrania porque es Ucrania, porque es la última guerra que me ha venido ahí a la cabeza. Como Israel, o sea, que secuestra a sus habitantes para que vayan a la guerra, ¿no? Ujú. O sea, Sí, hasta, sí, hasta en sí. eso Y, son muy similares los cabrones. O sea, sí, y los que no participan los meten preso. correcto, correcto. Y hay países donde hay mili, el servicio militar obligatorio, que creo que en Israel hay. En España lo había, lo quitaron, Es obligatorio. pero, pero En eso, Suiza hay, por necesidad poblacional. sí, sí, que al final es una especie de secuestro y es una especie de. Mm. No queda más remedio que tienes que apoquinar y que puede estar más o menos justificado, pero que no deja de ser también una tremenda liada. Así que bueno, al final comparamos mafias. Sí, O sea, que unas actúan de una manera y están legitimadas porque las propias mafias han dicho que son legítimas. Está la política. Y luego están las otras mafias que las otras mafias han dicho que no son legítimas, que entonces no puede ser. Entonces, bueno, pues en el medio nosotros, Sí, grabando para podcast variar. y tratando de salir adelante. Madre mía. y pagando impuestos. Y Y pagando pagando impuestos. Y pagando impuestos. de Madre la mía. muerte Decía, de los impuestos Sí. no escapa nadie. hay una frase que decía Milei que está muy buena, que dice, el ladrón, o sea, la diferencia entre el Estado y el ladrón es que el ladrón es circunstancial, te va y te roba en un momento, te saca el dinero en un momento, pero al final el Estado, en cambio, lo hace continuamente, todo el tiempo, o sea, y es imposible escapar de esta extracción de dinero. O sea, Claro. vas a comprar algo, pum, te sacaron dinero. Vas a Mm. pagar el IRPF, pum, te sacaron dinero. Vas, haces cualquier cosa, pum, te sacaron el dinero. Pagaste un servicio, pum, impuesto. Sí, Entonces es sí, como, pagas por trabajar, por ahorrar, por mm, comprar, por comer, por lo que hagas, por conducir, pagas por, Por por, todo. por fumar, sí. pagas por beber, pagas por lo que sea. O sea, el tema es Es- pagar. Y luego si es algo que alguien considera que es malo, te va a subir los impuestos para que lo dejes de usar, pero con un objetivo recaudatorio y encima queda bien. Es espectacular. Sí, 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 se va con honores. sí, sí, sí. Madre mía, yo aún he tenido una conversación con sociales demócratas que bueno, que no quise entrar, pero ya me estaban justificando el robo. En plan, no, pues a mí me Es parece raro. o sea, a mí pues yo pues puedo entender que una persona ocupe una casa en un momento dado, digo, bueno, vale, pues nos quedamos hasta ahí. Puedo entender que alguien robe si tiene una necesidad, digo, bueno, a ver, lo puedes comprender que dices, La bueno, puta estabas en sería una si necesidad, aceptan que pero ocupe la yo de a ellos. la puta cárcel igual, ¿eh? O sea, que yo lo he mandado de patitas a la cárcel exactamente igual. Si no, esto se convierte en un. Ese es otro debate, ¿eh? Porque, por ejemplo, Rayo estaba, según lo que dice su libro, ¿no? No sé si Sí. cambió de opinión, pero estaba muy en contra de la cárcel. Claro, depende, claro, porque claro, él está a favor de la reposición de las penas, pero la Exacto. cárcel es algo que el Estado decide cuánto tienes que estar, por qué tienes que estar o sea, es el propio Estado el que ha tomado la justicia, no el que ha sido agredido o ha sido robado o ha sido tal. Claro, claro, porque, o sea, si yo te digo a ti, si ocupas mi casa, te reviento la cara con una Magnum 45, ocupas mi casa, te reviento la cara con una Magnum 45. Era el acuerdo que habíamos llegado. Qué buen acuerdo. Bueno, Sí, sí, sí. podías No. ocupar o no, era tu decisión. Pero sí, entiendo esa Tiene su punto, ¿eh? Tiene su punto. Al final.
Pero bueno, son discusiones Es complicadas. para otro día. A Sí, ver, sí, Es para sí. otro día, es claro, largo el yo tema. creo que, Son de esa filosofía densa encima. O sea, a ver, claro, son. yo creo que es lo mismo, la misma cuestión que la democracia. O sea, Mm, demasiada gente no tiene mucho sentido. O sea, el Estado haciendo todo eso no tiene mucho sentido. Sin embargo, un acuerdo entre pocas personas en las que dicen, estas son las reglas que tenemos, si haces esto, pasa esto, y si decides entrar, entras, y si no, te vas, y esta es mi territorio, esta es mi propiedad privada, y aquí es así como se hacen las cosas. Te lo dejo claro, es tu responsabilidad. Si quieres entras, y no quieres no entras, y ya Lo, está. Si conoces lo la que ley pasa es que yo rumana o no conoces creo la ley rumana. que Claro. Dime, Lucas. la ley rumana. Lo que pasa es que el problema de eso, el problema de eso yo creo que más que cárcel sí, más que cárcel no, es el tema de cuál es la idea de la cárcel. Porque, o sea, constitutivamente la cárcel tiene un fin reformatorio, ¿no? Y uno de los grandes problemas que uno ve es que muchas veces entran delincuentes y se reciben de delincuentes profesionales. O sea, termina siendo la gente definitivamente sale peor de lo que entra. No tiene hoy en día, si uno lo mira en muchos lugares, no tiene un fin reformatorio, salen peor. Entonces, ¿cuál es el fin de tenerlo ahí? Mm. Creo que más que la cárcel sí, la cárcel no, hay que reevaluar eso. Y cuál es también a nivel social, cómo se recupera esa persona, o si se quiere recuperar o no. Hay Mm. casos que para mí, y hablo de mí, para mí son totalmente irrecuperables. Pero bueno, Mm. hay delitos que son desnables, pero bueno, hay que entender qué es lo que se hace con esa gente y si existe alguna forma de recuperarlo. Claro, es una cosa muy, muy complicada. Y sí, sí. Yo ahora me estaba acordando de Bastos mucho que decía, joder, el sitio más vigilado del mundo, que son las cárceles. Hay cárceles donde hay más droga que en la calle, por habitante, en media. No Claro, tengas a duda, pesar de no que, tengas de que duda. estás hipervigilado, hay un mogollón de tal. Además, tú vas a la cárcel y tienes derecho a estudiar en la universidad, gratuitamente. Bueno, gratuitamente. Y además te pagan, o sea, y estás pagando cotizaciones sociales mientras estás en la cárcel y cuando sales puedes salir con paro. O Mira, sea, es que es te la dan de hostia. comer, te dan de comer, te dan un lugar para dormir, te pagan un bono. Sí, Podés trabajar ahí adentro y obtener ciertas bonificaciones para cuando salgas. claro. Podés estudiar. O sea, es como, o sea, más que cárcel a veces parece como si fuera Sí, y un espacio si además recreativo. es una cárcel a la que suele ir la gente de tu entorno, digamos, porque es del mismo grupo, o yo qué sé, porque es Ujú. una cárcel, yo qué sé, Carabanchel o lo Ese que es el sea, punto. y os conocéis todos, ¿sabes? Pues dices, Claro. bueno, pues estoy aquí 6 meses, un año, 2 años, sí, ¿qué más me da? ¿Sabes? Si me da igual, si Más, Sí, lo que aquí, pasa es que claro. si ese es tu medio, si ese es tu medio, porque yo, a ver, tal vez me equivoque, pero si cualquiera de nosotros tres termina en una cárcel, le puedo asegurar que no la vamos a pasar bien. No, no, yo me no, haría no, una no, carrera, ¿eh? nosotros no. Yo no me aburriría. Aparte, en Occidente las cárceles, por suerte, no son... No es Tailandia, no ¿Sabes es... el tiempo que tengo para leer esto? Sí, claro, joder, yo me pasaría el día leyendo, joder. O sea, no... Yo Yo, no soy muy yo social prefiero tampoco, evitarla. no.